Muchas personas piensan de que un candidato, de que un presidente, de que un gobernante es quien va a solucionar todos los problemas de delincuencia, de educación, de salud y todos los problemas que puede presentar en un país. Y no es así. Un gobernante sin Dios puede tener buenas intenciones, puede tener talento, puede tener preparación, puede haber sido senador, congresista antes, puede haber tenido la super experiencia del mundo, pero su corazón sigue siendo pecador. No importa lo que haga, su corazón sigue siendo pecador. La palabra de Dios es clara. No debemos estar peleando con personas, debemos estar peleando con espíritus, debemos estar peleando con huestes, con principados que se levantan y utilizan a esas personas. Hay personas que tienen un gobernante y lo ven y dicen, uy, El Salvador, ese es el que nos va a salvar, ese es el que Colombia necesita, ese es el que tal. Cuando nuestro Salvador es realmente Dios, Jesucristo, o sea, no nos olvidemos que ese es nuestro foco realmente. No es un presidente, no es un gobernante, es Cristo. Cristo es la roca de todo. Es por eso que yo no entiendo muchas veces cómo hay pastores, cómo hay cristianos que empiezan a señalar a las personas, empiezan a señalar y a hablar mal acerca de X o Y candidato. Y a señalar y a decir de que es un bueno para nada, que no sirve para esto, cuando realmente lo que nosotros deberíamos estar haciendo es combatir los espíritus que están utilizando a esa persona. Bueno, bienvenidos todos nuevamente. Qué bueno tenerlos por acá en un nuevo episodio de este podcast llamado Los Aprendices. Tanto Alberto como mi persona estamos muy felices de encontrarlos nuevamente acá en este episodio, y saben que cada episodio para nosotros es una nueva oportunidad que tenemos para compartir de la palabra de Dios, para traerles de esa verdad que se llama Cristo. Y el día de hoy tenemos un tema un poco polémico, candente, diría yo, un tema picante que sé que tal vez a más de uno le pueda mover alguna fibra por ahí, pero queremos hablar de este tema basándonos en la palabra, basándonos 100% en la palabra, no en nuestras opiniones personales, no en lo que nosotros creemos, sino en lo que la palabra dice. Lo que la palabra dice, y la idea es traerle siempre esa verdad que viene del Espíritu Santo, que viene de Dios. Entonces, para eso estamos aquí, pero antes de empezar, doy la palabra a nuestro compañero Alberto para que también los pueda saludar y pueda darles la bienvenida. No, muchachos, no, bienvenidos a todos, todos los que pasen por el podcast. Esperamos que sea de su agrado también. Obviamente es un tema polémico, pero es necesario hablarlo porque hay mucha gente que dice que la religión no va con la política, pero en realidad sí tiene algo que ver, porque recuerden que en la Biblia hubo gobernantes, hubo personas que Dios puso a cargo de muchos pueblos. Entonces creo que sí tiene que ver un poco, y de eso es lo que vamos a hablar el podcast del día de hoy, aclarando también que no estamos a favor de un candidato, de un lado, de uno del otro, si es de derecha o de izquierda. No se trata de eso este podcast, se trata de hablar desde lo que la palabra de Dios dice, de la política en sí. Entonces, igual lo hacemos con mucho respeto, pero también entendiendo que Dios tiene algo que decirnos a nosotros con este tema, ¿ya? Sin irnos a un lado ni al otro, porque esa no es la idea. Entonces, bueno, sin más preámbulo, pues tenemos que empezar hablando. El tema de hoy es la política y el cristianismo. Entonces, como primera introducción hay que decir que la política pues siempre va a ser un tema polémico, ¿ya? Porque hay muchas personas que van a izquierda, a derecha, a tal y tal. Pero es necesario hablar desde un punto de vista cristiano o cristocéntrico, como se dice. Y es que hoy vamos a hablar sobre lo que dice Dios eh, para gobernar con su justicia perfecta. La Biblia no evita el tema del gobierno. De hecho, desde tiempos antiguos la religión estuvo muy arraigada a la política. O sea, ya bien se los mencioné antes, esto no es algo nuevo. Y a los gobernantes. Entonces también encontramos como muchos casos en la Biblia donde hay esa relación que tenían los profetas con los reyes, con la nación de Israel.
etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, nuestro cristianismo tampoco está basado en poner una esperanza en un sistema humano o en un sistema que esté arraigado a lo que hoy en día vemos, a un político, a un presidente, a un senador, a un congresista. O sea, nuestra cristiandad no está basada en eso. Porque hay muchas personas que se venden como el salvador de la nación y realmente nuestro salvador es Cristo. Nuestro salvador no es un candidato político, nuestro salvador no es un candidato presidencial, no es un senador, no es un congresista, no es nada de eso. No, sin embargo, pues obviamente hay que elegir de acuerdo a lo que pues, la palabra de Dios diga, ¿cierto? Porque a la larga somos pueblo y nosotros como pueblo pues escogemos a quién ponemos, ¿cierto? Pero sí debemos tener en cuenta que la persona que va a estar ahí no es la que nos va a salvar a nosotros. Quien nos va a salvar realmente es Cristo, ¿ya? Entonces, eso es lo que tengo por decir. No sé qué, Camilo. No, sí, y bueno, antes de entrar más profundo en el tema, queremos pues decirles de que no vamos a hablar de ningún candidato, no vamos a mencionar a ningún candidato. Sé que ahorita mismo en nuestro país es como que toda una época de elecciones y mucha gente tiene dudas acerca de quién votar y se alzan campañas de aquí, de este lado, del otro, pero no vamos a señalar a nadie, no vamos a hablar de ningún candidato, no vamos a hablar de ninguna persona. Es simplemente vamos a hablarles de cómo deberíamos o cuál debería ser nuestra perspectiva como cristianos acerca del tema de la política. Y la Biblia es clara en explicar que el problema del hombre nunca ha sido la falta de educación, de recursos o de poder, sino el pecado. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta para entrar de lleno a este tema, porque muchas personas piensan de que un candidato, de que un presidente, de que un gobernante es quien va a solucionar todos los problemas de delincuencia, de educación, y todos los problemas que puede presentar en un país de salud. Y no es así. La palabra de Dios dice de que el problema principal que nosotros debemos atacar como cristianos es el pecado. Y son las potestades, los principados, y todas esas huestes de maldad que vienen del enemigo. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque la Biblia nunca nos ha llamado a batallar contra personas. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Nunca nos ha puesto a, a pelear contra personas, sino que siempre nos ha llamado a luchar contra los espíritus malignos que están detrás de esas personas. Entonces, algo que yo veo mucho en la actualidad es de que muchas personas, cuando empiezan a hablar de política, empiezan a decir, no, pero es que fulanito hace esto, fulanito aquello, es malo por esto, X, Y, Z, pero esas mismas personas nunca se han puesto a orar por fulanito, por ese candidato. No se ponen a bendecirlo, no lo entregan en manos de Dios, no hacen lucha espiritual por ese candidato, por ese presidente. Entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, es como que, ¿por qué nos dedicamos a atacar personas cuando realmente nuestro verdadero objetivo debería ser atacar el pecado y atacar todas las huestes de maldad, de principados, potestades que se levantan para usar a esas personas? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, vamos a contarles varios puntos. Esta enseñanza tiene varios puntos. Y el primero de estos es que el problema no es la política, sino que es el corazón humano. Y como primer versículo que queremos mencionar es Jeremías 17:9, que dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y hay otro pasaje en la Biblia que se encuentra en Romanos 3, del 9 al 18, que dice, quiero decir, ¿quiere decir todo esto que nosotros, los judíos, somos mejores que los demás? Claro que no. Como ya les dije, somos judíos, seamos judíos o no lo seamos, todos somos pecadores. La Biblia nos lo dice. Nadie es justo, nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él.
todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie quiere hacer lo bueno. Solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras, hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Fácilmente se enojan y matan a cualquiera. A donde quiera que van, todo lo destruyen y lo dejan destrozado. No saben vivir en paz ni respetan a Dios. Entonces, algo que tenemos que tener muy en cuenta de primero es que nosotros hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Este cuerpo, esta carne que nosotros vemos físicamente, no anhela las cosas de Dios, anhela es hacer lo malo, anhela es lo que al enemigo le agrada. Eso es lo que anhela nuestra carne y eso es lo que debemos combatir. Entonces, eso es algo que debemos que tener muy en cuenta de principio. Sí, exacto. O sea, es que eso es, o sea, es algo natural que nosotros mismos como seres humanos, que muchas veces nosotros nunca queremos hacer lo bueno, nosotros siempre vivimos con cosas en nuestra cabeza de, no sé, pues en la palabra de Dios dice que uno muere a sus propios deseos y anhelos. En el sentido de que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo práctico. A mí me gustaría tatuarme todo el brazo. Por eso es lo que yo digo acá, en mi mente. Pero yo no vivo bajo lo que yo diga, lo que Dios diga. Si Dios a mí no me ha dicho que me haga ese tatuaje, no me lo voy a hacer. Y ahí es donde uno debe sumergir la carne y someterla a Dios. Entonces creo que así, con este ejemplo tan simple se dan cuenta de que nosotros eh, siempre tenemos a pecar, porque esa es la carne que tenemos. Y esa es la carne a la cual debemos sacrificar diariamente y constantemente, porque siempre hemos pecado. Entonces yo también les digo, o sea, un gobernante sin Dios realmente puede tener buenas intenciones, puede tener talento, puede tener preparación, puede haber sido senador, congresista antes, puede haber tenido la super experiencia del mundo, pero su corazón sigue siendo pecador. No importa lo que haga, su corazón sigue siendo pecador. Y eso es algo que hay que entender muy bien. Es por eso que ningún partido político o lo que sea puede producir como esa justicia perfecta que viene de Dios. Ningún líder humano puede salvar a la nación del pecado. Ninguno. O sea, ni este ni el otro, nadie, en realidad. Entonces, eso nos lleva al tercer punto, que es que Dios permite autoridades, pero pues no son el Salvador. Porque recordemos lo que dijimos al principio, nuestro Salvador es Cristo, nuestro Salvador no es un gobernante. Entonces, se dice bien que, o sea, Dios permite gobierno, evidentemente, porque por lo menos en Romanos 13:1 nos dice, solo Dios puede darle autoridad a una persona. Y es Él quien les ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Estas son instrucciones que Dios nos da sobre nuestros gobernantes, es decir, nosotros someternos a esas autoridades porque al final son las que nos lideran a nosotros. Y también dice en Romanos 13:4-5, porque ellos están para servir a Dios y para beneficiarlos a ustedes. Pero si ustedes se portan mal, pónganse a temblar, porque la espada que ellos llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque eso es lo correcto. No, Entonces, ¿qué? Ajá. sí, y quiero enfatizar en este versículo porque nosotros no estamos diciendo de que, bueno, sí, la Biblia dice de que todos son pecadores, entonces ahora no tenemos que obedecer la autoridad o no debemos hacerle caso a los gobernantes. No, de hecho la Biblia nos insta o nos invita o nos recomienda, o más bien es prácticamente una orden, y sí, es una orden, es de que nosotros obedezcamos a los gobernantes, que obedezcamos la ley. Pero sobre ellos también recae una muy grande responsabilidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que ellos tienen que servir a Dios. Y cuando alguien sirve a Dios, cuando alguien procura hacer la voluntad de Dios, es cuando Dios se complace de ese gobernante y es cuando vemos resultados sobre la nación. Pero si hay un gobernante que deja de lado por completo la voluntad de Dios, no sabe cuál es la voluntad de Dios siquiera,
es como que no vas a llevar al pueblo a ningún buen lugar, por mucho que lo intentes. ¿Por qué? Porque tu naturaleza, porque tu mente te pide que vayas hacia otro lugar que está lejos de lo que es la voluntad de Dios para su pueblo. Entonces, sí, la palabra de Dios dice que nosotros debemos obedecer a nuestros gobernantes, pero ellos deben ser servidores de Dios, ellos deben servir a Dios. Y servir a Dios significa renunciar a eso que nosotros creemos que es correcto para buscar lo que realmente es correcto para Él, lo que realmente va a beneficiar al pueblo, lo que realmente va a beneficiar a la nación. Y eso no te lo puede dar el mejor consejero que tú tengas. Eso es algo que nosotros solo podemos descubrir en la presencia de Dios y buscándolo sinceramente, no buscándolo por temporada, no buscándolo porque ya se acercan las votaciones, porque hay que conseguir votos. No, la presencia de Dios y la voluntad de Dios se tienen que buscar todos los días en su presencia. Y yo creo que un mandatario, un gobernante, es quien más debería pasar tiempo con Dios, porque es quien toma decisiones que afectan a mucha gente. No solo lo afectan a él, afectan a toda una nación, a todo un pueblo, y eso es una responsabilidad muy grande. Y como es una responsabilidad muy grande, ellos deberían ser los que más busquen la palabra de Dios o los que más busquen qué es eso que Dios quiere que ellos hagan y las decisiones que ellos deben tomar. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Exactamente, o sea, tal cual lo dijo Cami. Los gobernantes, sí es cierto que hay que obedecerlos, pero ellos también deben obedecer a Dios. O sea, debemos buscar a alguien que, bueno, ningún candidato es perfecto, la verdad, o sea, ningún candidato tiene como, porque todos tienden a pecar, todos tienen ideas malas o buenas, o sea, son seres humanos a la larga. Entonces, no nos pongamos a pensar que este es perfecto, que este tiene esto, pero sí veamos que por lo menos obedezca a Dios, porque eso es lo que, o sea, lo que nos va a ayudar a nosotros a que sea una persona que actúe bajo lo que Dios diga, no bajo sus deseos, no bajo lo que ese gobernante tenga en su cabeza, porque eso es como ir caminando en línea recta sin saber a dónde voy. Eso es como ir en un barco sin saber a dónde voy a parar, a dónde voy a quedar. Entonces, porque de hecho así somos todos los seres humanos. O sea, nosotros sin dirección de Dios no vamos a ninguna parte. O sea, ni siquiera siendo un gobernante y siendo una persona normal, no vamos a ninguna parte sin la presencia de Dios. Lo que pasa es que aquí con el gobierno lo que sucede es que el gobierno tiene una responsabilidad, como muy bien dijo Cami, una responsabilidad con el pueblo y todo lo que él haga, todas las decisiones que él tome directamente nos va a afectar a todos nosotros. Entonces, por eso es que ese gobernante debe tener un tiempo de intimidad con Dios diario, no de conveniencia, no de un día sí, un día no, diario, porque es una responsabilidad súper gigante que se le da a ese ser humano, ¿ya? Entonces, lo mejor que puede hacer ese gobernante en sí es buscar la presencia del Espíritu Santo. Nada más, porque a la larga, pues él seguirá pecando, él tendrá sus, ¿cómo se dice? Como sus lados buenos y sus lados malos, sus lados blancos, sus lados oscuros. Entonces, lo único que él puede hacer como persona, como ser humano, es acercarse y tener un encuentro diario con Dios para que él así pueda tomar decisiones que nos ayuden a todos nosotros, al pueblo en sí. En este caso, pues Colombia. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. Y tampoco debemos idolatrarlo. O sea, hay personas que tienen un gobernante y lo ven y dicen, uy, El Salvador, ese es el que nos va a salvar, ese es el que Colombia necesita, ese es el que tal. Cuando nuestro Salvador es realmente Dios, Jesucristo. O sea, no nos olvidemos que ese es nuestro foco realmente. No es un presidente, no es un gobernante, es Cristo. Cristo es la roca de todo. Entonces no nos pongamos a decir que ese es el mejor candidato y que ese es el que va a llevar a Colombia en lo alto y ese es el que nos va a salvar y entonces ese es el Salvador. Por favor, no nos pongamos en eso, porque hay que ver que Dios es realmente nuestro Salvador. Esa persona, la que pongan, va a ser instrumento de Dios. Para bien o para mal, eso lo decide Dios, eso no lo decimos nosotros. Pero será instrumento de Él. Y a mí Entonces, me eso es sor- algo que hay que tener en cuenta. sí.
Y a mí me sorprende mucho de que incluso hay mucha gente que defiende más a un candidato político que, que la palabra de Dios, que a mismo Jesús, que a mismo Dios. O sea, es como que defienden a capa y espada y eso, mejor dicho, dan la vida por ese candidato y no puede haber nadie que hable mal de ese candidato porque enseguida se levantan, o sea, con tres peñones. Pero cuando se trata de Jesús es como que no, o sea, no lo defienden, no defienden los principios de la palabra. Cuando se trata de proteger al débil, a la niñez, a, a, sí, al anciano, es como que no están ahí para eso. O sea, viven defendiendo a una persona, pero deberían más bien ver si realmente están haciendo lo que Dios los mandó a hacer. Ya. Y yo creo que a nadie aquí Dios lo ha llamado a defender a ningún candidato político. Al contrario, el mandato que Jesús nos ha dado a todos los que hemos decidido aceptarlo en nuestro corazón es que vayamos y hagamos discípulos. No que vayamos y formemos una campaña política o que salgamos a decir, no, es que este candidato y todas estas propuestas y él va a construir esto y va a hacer esto y nos va a salvar de esto. No, eso no es algo que como cristianos nos ha llamado a Jesús a que hagamos. Entonces, mi perspectiva en cuanto a esto es que debemos volver al verdadero llamado que Dios nos ha dado como cristianos. No es a defender un político, no es hacer campaña política, es más bien aconsejarlos para que ellos tomen buenas decisiones, aconsejarlos para que sean buenos líderes, aconsejarlos para que busquen de Cristo, que es el único que puede darle las herramientas y las palabras correctas y las estrategias correctas para que las personas puedan también conocer de Jesús. Yo creo que ese es el principal objetivo que debería tener un gobernante, que las personas vuelvan a Jesús, que esos principios de la palabra de Dios vuelvan al pueblo, así como, Y, como y, se y, de, hizo. y de- Ujú. desde su posición también, porque siendo gobernantes, o sea, ellos deben velar por eso, en realidad. O sea, tener como a Dios dentro del plan, tenerlo dentro de lo que vayan a hacer, o sea, ponerlo a él siempre primero. Eso es lo que debería hacer un gobernante más que cualquier otra cosa. Exactamente. Entonces, ¿cómo ellos pueden buscar realmente la justicia? ¿Cómo pueden eh, saber gobernar de buena forma cuando buscan al único que es justo, al único que es perfecto? Porque no hay ningún ser humano perfecto y ningún gobernante va a ser perfecto. Todos van a fallar, todos van a cometer errores. Pero si buscamos al único que es perfecto, pues las decisiones que ellos van a tomar van a ser decisiones que no van a fallar, van a ser decisiones que van a ser guiadas por el Espíritu Santo y que van a traer bendición para el pueblo. Entonces, no busquemos, no, cuál es el más sabio entre los candidatos, cuál es el, el más preparado, cuál es el más capacitado. Y no estoy diciendo que esas cosas no estén bien, porque claro que está bien de que veamos qué tan capacitados están los candidatos, si tienen experiencia, si no, todas esas cosas están bien. Pero si hay un criterio para elegir bien a un candidato, es saber y reconocer quién busca más a Dios, quién está más propenso o más dispuesto a escuchar la voz de Dios. Creo que ese debería ser nuestro mayor criterio a la hora de elegir a un candidato, a un gobernante, a un presidente, es quién busca más hacer la voluntad de Dios. No quién va a hacer más política a las iglesias y quién se presenta a más iglesias y les da dinero a las iglesias. No, eso no. Es quien realmente de corazón busca a Dios, que son cosas muy diferentes. Porque hay muchos candidatos que en épocas presidenciales ahí sí van a las iglesias y hablan y no sé qué y se presentan, pero en época no electoral es como que nunca están ahí, nunca los ves, ya. Y ahí es cuando uno realmente conoce las verdaderas intenciones de esos candidatos.
y uno reconoce de que realmente no buscan una iglesia para buscar la presencia de Dios, para buscar consejo o la palabra de Dios, sino porque están buscando votos, es lo único que les interesa a ellos. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, avanzando en los puntos que tenemos, el cuarto punto es que la historia bíblica demuestra que ningún rey humano fue suficiente. Y si revisamos, por ejemplo, la historia de Israel, nos encontramos que los reyes buenos fallaron, los reyes malos destruyeron e hicieron de cuanta cosa. Aún los mejores líderes y reyes tuvieron pecado. Y un ejemplo muy claro de esto es el rey David. El rey David, aunque fue un excelente gobernante, fue alguien que escuchó la voz de Dios, fue alguien que dedicó su vida para hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, fue alguien que cometió adulterio, fue alguien que asesinó. Entonces, esto nos muestra de que no hay gobernante perfecto. No hay nadie perfecto, ningún gobernante es perfecto y ninguno debería ser idolatrado. Nadie, absolutamente nadie debería ser idolatrado, porque el único perfecto es Jesucristo. Él es el único. Aún el mejor líder humano necesita un Salvador, necesita de Cristo. Y eso es algo que tenemos que tener muy, pero que muy en cuenta. Y de hecho acá, bueno, entonces nos vamos a lo que es Isaías 9:6 al 7, que hablan del único rey que sí es perfecto. Y dice, nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo. A ese niño se le ha dado el poder de gobernar y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Él se sentará en el trono de David y reinará sobre todo el mundo y por siempre habrá paz. Su reino será invencible y para siempre reinarán la justicia y el derecho. Esto lo hará el Dios Todopoderoso por el gran amor que nos tiene. Entonces, fíjense que aquí nos hablan de Cristo como nuestro mayor gobernante, ¿ya? Y ese, o sea, es por eso que nosotros decimos que Cristo debe ser nuestro verdadero foco, que Cristo es quien realmente sí vino a salvarnos. Porque aquí en la Biblia lo narra y lo ponen como el gran perfecto porque es el único ser perfecto que existe en esta tierra. No hay nadie más perfecto que Dios. Entonces, dice Juan 18:36, yo no soy como los reyes de este mundo, señalándose así Dios o Jesús como que, o sea, Él no es como cualquiera de nosotros. Él no es como X o Y candidato. O sea, Él es un rey perfecto. Entonces, nuestro foco debería ser a ese rey perfecto, no a ser cualquier candidato, sino a ese rey que nos ha gobernado a nosotros. Porque Jesús no hace campañas políticas. Jesús no promete algo que no puede cumplir. Jesús no miente, Jesús no roba, Jesús no se corrompe y tampoco gobierna por manipulación, porque Él es un Dios perfecto y Él transforma el corazón, no solamente las leyes. Entonces, esto es importante que ustedes lo vean porque muchas veces, hasta yo me incluyo, en algún momento de mi vida, idolatramos a un personaje, idolatramos a un gobernante, diciendo que ese es porque ese tiene tal cosa, porque ese promete X, Y cosa. Y no nos damos cuenta de que el foco principalmente debería ser nuestro gobernante perfecto, que es Jesucristo. Exacto, y el sexto punto es que un hombre sin Dios no puede gobernar bien. Entonces, no es que un incrédulo no pueda hacer cosas buenas o no pueda administrar bien o no pueda administrar correctamente, pero si no busca la voluntad de Dios para el pueblo, puede tomar muy malas decisiones. Y esas malas decisiones no solo van a afectarlo a él, no solo van a afectar a un sector de la población, van a afectar a toda una nación. Entonces, el verdadero problema de una nación no es político, es espiritual. Y eso es algo que nosotros debemos entenderlo. Si nosotros queremos ver realmente un cambio, el tan anhelado cambio que la gente quiere ver en todo el país, pues debemos pelear la batalla correcta. Y la batalla correcta no es ir y darse trompadas con alguien que piensa diferente a ti, no es ir y vandalizar las calles, no es ir y formar alboroto porque estás apoyando a un candidato, no, ese no es el frente de batalla que deberíamos estar peleando como cristianos.
La verdadera batalla, el verdadero frente en donde nosotros nos debemos ubicar es en el espiritual, es en el de la oración. Es cuando nosotros reprendemos al diablo de la nación, cuando nosotros reprendemos los espíritus de maldad sobre el Congreso, sobre la presidencia, sobre todos los candidatos, sobre todas las personas, porque no nos limitamos a ellos. Cuando nosotros guerreamos en lo espiritual, ahí es cuando le ganamos terreno al diablo. Ahí es cuando hay una transformación en los corazones de las personas y en el pensamiento de las personas. Y ese cambio en los corazones y en el pensamiento de las personas es lo que va a causar el cambio que tanto queremos ver en nuestra nación. Ahí es cuando las cosas van a empezar a ser diferentes y cuando las cosas van a empezar a mejorar. ¿Por qué? Porque hemos sabido batallar en el terreno correcto. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, la palabra de Dios es clara. No debemos estar peleando con personas. Debemos estar peleando con espíritus, debemos estar peleando con huestes, con principados que se levantan y utilizan a esas personas. Es por eso que yo no entiendo muchas veces cómo hay pastores, cómo hay cristianos que empiezan a señalar a las personas, empiezan a señalar y a hablar mal acerca de X o Y candidato, y a señalar y a decir de que es un bueno para nada, que no sirve para esto, cuando realmente lo que nosotros deberíamos estar haciendo es combatir los espíritus que están utilizando a esa persona, es combatir los principados, el enemigo que está detrás de esa persona. Porque nosotros no peleamos contra sangre y carne. Nuestra lucha no es en la carne, nuestra lucha es en el espíritu. Y como cristianos no podemos estar hablando mal de las personas. En cambio, deberíamos estar orando y reprendiendo a esos espíritus malignos de esa persona. Porque así como Dios nos ama a todos, ¿por qué nos ama a todos? Porque Él ve nuestro espíritu. Él no ve nuestro pecado, Él sabe que somos pecadores. Y nosotros como cristianos debemos saber de que todos son pecadores, pero que Dios nos ha llamado a amar a todos, a salvar a todos. Y cuando nosotros empezamos a pelear y a señalar los errores de las personas, la injusticia, las cosas, y no estoy diciendo que no esté bien señalar la injusticia, está bien ser justo, está bien señalar las injusticias, pero cuando nuestro ataque es hacia la persona, ahí es cuando fallamos como cristianos. Ahí es cuando no estamos haciendo lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy, pero que muy en cuenta. No debemos maldecir a nuestros gobernantes, debemos combatir las potestades, los principados y todo espíritu maligno que se levanta en medio de ellos. Es correcto, y yo creo que eso es sin excepción. No es que Susanito dijo y entonces por eso es que yo ahora lo ataco y le digo entonces me pongo en redes sociales a tirar, a decir, a no sé qué. Eso no está bien, muchachos. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos. Nosotros buscamos el amor de Dios. Nosotros somos personas que diariamente intentamos parecernos más a Él. Y sabemos muy bien nosotros, por respuesta muy obvia, que Dios no insultaría a nadie, que Dios no se pondría a insultar a X o Y persona. A juzgarlo sí, porque Él sí nos puede juzgar a todos nosotros, pero nunca a insultarlo o a decirle que no sirve para nada o que esto o que lo otro. O sea, el amor de Dios no excluye a personas. No importa qué tan loco te parezca, por decirlo así, una persona, pero nunca por eso tú debes, o sea, tu posición nunca debe ser insultar a esa persona. Tu posición debería insultar su pecado, su injusticia, su potestad y orar por él. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros como cristianos. Pero no empezar a señalar, muchachos, ni a decir, es que el man pone algo y entonces tú le pones, ay, sí, claro, como tú dijiste esto, entonces tú no sirves para nada. Tú estás aquí de cartón, tú no sé qué. Entonces lo empiezas a insultar. Por favor. Y se supone que eres cristiano.
y se supone que predicas el amor de Dios. Entonces, lo primero que la gente te va a preguntar es, ¿dónde está el amor que tú predicas por la gente? ¿Dónde está el amor que que tú dices que Dios te ha enseñado a ti? Y eso es una gran verdad. No podemos decirle nada a esa persona ni decirle, no, es que Dios sí me permite hacerlo con Susanito, pero no con Susanito. O sea, esa no es respuesta, ¿ya? Entonces, muchachos, no hay que ser selectivos con el amor de Dios. El amor de Dios engloba a cualquier persona, así sea con el pensamiento más extraño, radical, eh, qué sé yo, que se te ocurra. O sea, incluye a cualquier tipo de persona. Porque nosotros no peleamos, como dijo Cami, nosotros no peleamos con sangre y hueso, nosotros no peleamos con personas, peleamos contra espíritus y potestades que están dentro de esas personas. Aborrecemos su pecado, aborrecemos su injusticia, pero no aborrecemos a la persona, porque eso no está bien, muchachos. Exacto. Y bueno, finalizando un poco este episodio, queremos resolver una duda que sé que de pronto muchas personas se hacen, muchos cristianos se hacen, y es si debe o no un cristiano involucrarse en la política. Y aquí hay algo que quiero que tengamos muy en cuenta. Como cristianos, sí podemos participar en política, sí podemos votar, sí podemos servir en el gobierno, ocupar un cargo gubernamental, por así decirlo. Eh, pero tenemos que tener en cuenta de que debe ser Dios quien debe guiar nuestras decisiones, tanto para votar como para dirigir. Siempre Dios debe ser quien guíe nuestra voluntad a tomar las decisiones correctas. Entonces, si está bien o no, está bien. Tú como cristiano puedes participar en política y puedes votar por aquellos candidatos que tú sabes que son cristianos, que buscan la voluntad de Dios, que tienen una relación con el Espíritu Santo y que tú sabes que van a hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque son guiados por el Espíritu Santo. Y por esos candidatos es quien deberíamos votar. Entonces, yo opino de que más cristianos deberían estar involucrados en la política. Porque es que si tú te pones a analizar, es difícil encontrar como candidatos que busquen la voluntad de Dios. Es difícil. Entonces yo creería de que sí, más cristianos deberían estar en la política o involucrados en la política, pero con la condición de que realmente van a buscar a Dios todos los días. ¿Para qué? Para hacer lo correcto. Porque así como tienes una gran responsabilidad, tú vas a causar un gran impacto y tienes que saber tomar buenas decisiones, porque si no ese impacto puede ser o negativo o positivo, dependiendo de a quién estás tratando de favorecer, a quién estás tratando de darle el lado, si a la voluntad de Dios o a tu propia voluntad o a la voluntad del pueblo. Entonces eso es algo que tenemos que tener muy, pero muy en cuenta. Entonces, un cristiano sí puede participar, sí puede votar, sí puede gobernar, pero no debe idolatrar partidos, no debe dividir la iglesia por ideologías, no debe poner sus esperanzas en un hombre. ¿Por qué? Porque solo Dios puede gobernar con perfecta justicia. Solo Él puede cambiar los corazones. Entonces es eso que tenemos que tener en cuenta. Nuestra ciudadanía principal está en el cielo y nosotros deberíamos buscar todos los días cuál es la voluntad de Dios. Y no solo los gobernantes, todo el mundo debería buscar la voluntad de Dios, debería tener intimidad con Dios. ¿Para qué? Para que Él trate con nuestro corazón. Porque muchas veces se nos hace fácil hablar de los errores de los demás. Hablar es que, ay, pero es que esta persona es envidiosa, esta persona es ratera, esta persona es un asesino, esta persona es un ladrón. Pero cuando se trata de hacer introspección, cuando se trata de ver todos los errores que tú tienes, de eso tú no hablas. ¿Por qué? Porque es fácil señalar, como dice la Biblia, la paja o la viga de paja en el ojo del otro, pero no ves la que tú tienes. Y si nosotros empezamos a tratar con lo que nosotros tenemos, ahí es cuando vamos a ver un cambio en todas las personas, porque cada quien no se va a preocupar por los errores de los demás, se va a preocupar por los suyos. Y si todos nos preocupamos por nuestros propios errores, por nuestros propios pecados, pues todos vamos a cambiar.
¿ya? Nadie, mira, yo no conozco a nadie. La ideología en la mente de las personas es algo que es lo más difícil de cambiar. O sea, es muy difícil de que tú con tus palabras, con lo que tú digas, con lo que tú le digas a una persona, le hagas cambiar el pensamiento a alguien cuando las ideologías es lo que más arraigado está en una persona. Los principios es algo que está súper arraigado. ¿Y quién es el único que puede, quién es el único que puede realmente colocar la verdad en nuestros corazones, cambiar nuestro corazón? Es Dios, nadie más. Por eso es que tú ves que la izquierda o la derecha es como que se tiran entre ellos, pero nadie cambia con ninguna opinión de ni de este ni del otro. Yo no he visto al primer político que diga, ay, sí, es que él tiene razón y ya no voy a hacer eso, ahora voy a cambiar. No, es como que las ideologías están muy arraigadas. Tanto así que el único que puede cambiarnos es Dios. Y a ese es el que, a quien deberíamos siempre buscar. Así es, tal cual. Y, o sea, por última conclusión, esto es un poquito más de lo mismo, y es que tienen que recordar muy bien que estamos tratando con seres humanos, que todos los gobernantes que se van a poner ahí son seres humanos, seres que tienen pecados, seres que tienen muchas cosas que sanar, muchas cosas que ver, muchas cosas con las que convivir consigo mismo. Entonces, es importante que sepamos eso porque ningún presidente murió por nuestros pecados, ningún senador resucitó el tercer día, ningún partido puede regenerar el corazón humano, o sea, ningún partido puede como eh, cambiarle ese corazón a las personas, ninguno, sin excepción. Solo Dios nos salva, solo Dios nos libra, solo Cristo es quien puede cambiar corazones. Entonces, eh, para cerrar, lo que les voy a decir, muchachos, es que escojan a alguien que tenga a Dios en su corazón. Ya. Escojan a alguien que tenga a Dios en su corazón, que tenga a Dios en su mente, que lo tenga por lo menos presente. Porque nosotros nos gustaría que fuera un candidato excelente, de pies a cabeza, que el man no tuviera ningún tipo de error, que el man tuviera, fuera 100% cristiano, que fuera un man que se mueva por Dios de una manera increíble y también de una manera muy genuina. Porque como bien sabemos, hay muchos políticos, ya eso lo hemos visto mucho antes, que cuando se van a lanzar, entonces van a las iglesias, así como dijo Cami, van a las iglesias, entonces montan un espectáculo y cuando no quedan, cuando no ganan, entonces, ay, ¿dónde está él? No, no sé, yo me aparté de la iglesia, entonces, ¿dónde quedó el corazón que esa persona decía tener por Dios? Entonces, nosotros no somos adivinos, por supuesto que no, pues para saber si el man hace o no hace, y pues al final nos toca como confiar y creer, porque nosotros a la larga no sabemos qué es lo que realmente en su vida, si él busca o no busca a Dios. Pero busquemos a alguien que por lo menos lo tenga presente, que por lo menos lo tenga en su mente y que diga, no sé gobernar, pero Dios, a ti yo te entrego esta nación. Haz con ella lo que tú necesites, lo que tú quieras hacer. O sea, busquen un candidato que tenga a Dios en su corazón siquiera, como única condición, ni siquiera les pido que el man sea cristiano, como única condición que tenga a Dios en su corazón. Ya. Lo demás, Dios se encargará de pulirlo, de ayudarlo, de librarlo, de lo que sea, porque Dios sabe que estamos con personas imperfectas, Dios sabe con las personas con las que Él está tratando, que somos nosotros como seres humanos. Entonces, como conclusión, lo que yo les digo, busquen a alguien que por lo menos tenga a Dios en su corazón. Y ya. Exacto, y totalmente de acuerdo. Y no solo que tenga a Dios en su corazón, sino de que esté dispuesto a hacer lo que Dios le manda a hacer, que es, creería yo, que la parte más difícil de gobernar, porque seguramente muchas personas o muchos consejeros no van a estar de acuerdo con lo que Dios quiere que tú hagas, pero si tú realmente quieres hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, a ti te va a tocar tomar decisiones difíciles, decisiones que tú sabes que mucha gente, con las que mucha gente no va a estar de acuerdo. Pero si eso es lo que Dios te manda hacer, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad. Porque si tú decidiste meterte a la política, es porque tú tienes que tener claro de que no vas a ser tú quien gobierne, sino que va a ser el Espíritu Santo a través de ti, va a ser Dios a través de ti, porque hay vidas en juego, hay personas que van a ser afectadas por lo que tú hagas, por las decisiones que tú tomes. Entonces, debemos tener mucho eso en cuenta. Y nosotros, que tal vez no estamos
no hacemos partícipes del gobierno, nosotros debemos buscar candidatos que estén dispuestos a hacer lo que Dios los llama a hacer lo que Dios los manda a hacer. Sé que es muy difícil encontrar candidatos así y es muy difícil también como que creer, porque hay muchos que se presentan como cristianos, hay muchos que en época electoral es como que, sí, mírenme, soy cristiano de toda la vida y no sé qué, pero yo creo que la única forma para nosotros realmente saber o discernir realmente busca la voluntad de Dios es pedirle al Espíritu Santo que nos lo muestre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ve más allá de las intenciones humanas, ve más allá de las campañas políticas, de los videos motivacionales, de todas estas estrategias de marketing que hacen todos los candidatos. Él ve mucho más allá y él escudriña los corazones y nos revela quién sí está dispuesto a hacer lo que él lo ha llamado a hacer y quién no. Entonces, para nosotros poder escoger bien, debemos realmente preguntarle al Espíritu Santo. No solo ver al candidato, sus propuestas y lo que tiene, porque eso también es muy importante. Y no quiero que dejen todas esas cosas a un lado, sino también colocar o pedirle más bien al Espíritu Santo que les muestre, que escudriñe los corazones de esas personas y les muestre a ustedes si realmente es un candidato que vale la pena o no vale la pena darle el voto. Entonces, a eso es lo que les queremos invitar con este episodio, a que dejemos de atacar a las personas, empecemos a atacar en el frente espiritual, empecemos a orar por nuestros gobernantes, empecemos a darles palabras de Dios, no palabras de nosotros. Yo sé que en nuestra carne a uno muchas veces le gustaría insultar y decir y formar un problema y soltar cizaña y decirles, pero es que tú eres un cual y un tal y no sé qué. Y yo sé que muchas personas no se resisten, no se resisten a eso, pero a eso no es lo que estamos llamados a hacer. Estamos llamados a orar, estamos llamados a ser discípulos, estamos llamados a amar a todos, como decía Alberto, a todos sin excepción, hasta el candidato peor portado, lo estamos llamados a amarlo. Y si nosotros vamos a demostrarles amor, debemos hacerlo y no debemos insultar a nadie, no debemos atacar a nadie, porque ahí es cuando uno muestra qué tanto amor hay en nuestro corazón. Entonces, creo que esa es la enseñanza que les podemos hablar, la sugerencia que le damos de todo este episodio. Realmente esperamos que sea un episodio que los ayude también a tomar buenas decisiones, un episodio que se quede grabado en sus corazones y los ayude no solo a saber por quién votar, sino también si tú estás involucrado en la política, si quieres ocupar un cargo en el gobierno, que tengas la noción y el conocimiento de que vas a tener una responsabilidad, que Dios te va a ver y debes buscarlo a Él para tomar las mejores decisiones para el pueblo. Entonces, pues nada, yo creo que este ha sido pues todo el episodio del día de hoy. En verdad esperamos que les haya gustado, que les haya llegado algo de lo que hemos hablado. Y sí, que sea Dios también siempre hablando a sus corazones para saber tomar buenas decisiones. No sé si Alberto tengas algo más que decir. No, muchachos, pues lo que yo les dije, eh, busquen un candidato que por lo menos tenga a Dios presente en su corazón. Eh, Como dijimos al principio, el propósito no es irnos a derecha o a izquierda, sino a lo que la palabra de Dios diga. Y creo que orar por eso, orar por quién deberíamos votar, que es lo mejor que podemos hacer como cristianos. Al final nosotros no sabemos los corazones de la gente, ni los corazones de esos gobernantes que se van a poner. Entonces, espero que no se lo tomen tampoco personal. Si dijimos algo que de pronto hace referencia a X o a Y, no se lo toman personal porque realmente hablamos desde lo que Dios dice en su palabra Así y es. desde lo que Dios nos ha mandado a hacer a nosotros. Entonces, nada, muchachos, a votar. Creo que este 8 de marzo es la consulta y el Senado, ¿no? Sí.
Pero este episodio Entonces, sale después. bueno, exacto. Cuando ustedes vean este episodio ya habrán votado por el que hayan votado y no sé qué. Sí. Hey, muchachos, ojo también, no vendan el voto. Yo sé que el Congreso y el Senado uno no sabe por quién votar, pero no voten, no vendan el voto. Vean por quién de pronto pueden votar, por quién no, porque recuerden que esas son las personas que aprueban o desaprueban leyes. Entonces hay que buscar ahí como personas que estén como alineadas con la palabra de Dios, que creo que sí hay, en este caso sí hay buenos candidatos que sí tienen a Dios presente, entonces guíense por eso, no vendan su voto, no está bien. Confieso que yo casi lo vendo porque no sabía por quién votar, pero no lo hagan, muchachos, de verdad, que no lo hagan. Busquen un candidato, repito, busquen un senador o busquen un congresista que, bueno, que tenga como esos principios, esos valores, porque como les dije, esos son los que toman, aprueban o desaprueban decisiones. Depende de cuál gobierno esté o de quién vaya a quedar, pues ellos son como la última palabra. Entonces, creo que no se les da tanta importancia como debería ser. Entonces, miren para ver por quién votan, órenlo a Dios también. Todavía están a tiempo, hoy es miércoles. Bueno, cuando vean este episodio ya habrán votado, ya la habrán. Si ya la Sí. embarran, ya la embarraron. Pero Igual hay otras elecciones igual, también, bien las de exactamente, presidencia, entonces exactamente. Las les de sirve. presidencia, bueno, tomen este consejo que les digo para presidencia, ya. Eso. Y pues ya, eso es todo, muchachos. Entonces, Dios los bendiga, Dios los guarde. Y bueno, los queramos mucho. Así Esperamos es. en otro Ya capítulo. saben, si les gustó, denle like a este video. Suscríbanse al canal de YouTube. Yo sé que Sí, muchas por favor, veces ahí suscríbanse. nos ven desde Instagram, pero sí, o sea, si en verdad les gusta estos videos y son de bendición para su vida, suscríbanse y compártanlo con las personas que ustedes crean que necesitan escuchar estas palabras. Y pues nada, esperamos que tengan una excelente semana, un excelente día. Y por acá nos vemos en un próximo episodio. Así que, chao. Chao.